Daniela Ortega Contreras. Daniela Ortega Contreras Ajita, licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, es docente, pintora y dibujante. Nació en México DF el 30 de noviembre del 83, pero su familia se trasladó a la ciudad de Durango al poco tiempo, donde inició sus estudios en el taller de pintura del maestro Carlos Cárdenas. Ha participado en diversas exposiciones, entre las que destacan Predicando en el Desierto, exposición colectiva presentada en Valle de Bravo, Coahuila, Sinaloa y Durango entre 2016 y 2017. Y Mixtura, exposición individual en 2019 en la que presentó lo más representativo de su trabajo. De igual forma, ha sido reconocida en concursos como el Premio de Pintura Guillermo Bravo Morán en 2016, en el que obtuvo el tercer lugar de su categoría, y en 2018 gana una beca del PECDA en la disciplina de artes visuales con el proyecto Wotan. Cuentos cortos inspirados en la simbología y mitología azteca. De manera independiente, ha publicado artículos e historietas en revistas de tiraje nacional como Conexión Manga y Dibujarte en el 2004. Y trabaja en el cómic Mundo Dorado desde el 2009. Actualmente fue nombrada presidenta del colectivo Durango, Asociación de Artistas Plásticos y Visuales, Asociación Civil, e imparte clases en su alma mater en la Universidad Autónoma de Durango, así como cursos y talleres de historietismo para niños y jóvenes. Yo estudié comunicación, ¿sí? De hecho, ciencias y técnicas de la comunicación. De nuevo, para mí este tema de la comunicación es muy apasionante. No exclusivamente la comunicación, uno tiene la idea de comunicación hablada, sí, exclusivamente. Creen que los comunicólogos nos vamos a dirigir a la radio, a la televisión, y no necesariamente. La comunicación es muy extensa. Y una de las cosas que me gusta mucho en el cómic, en la narrativa gráfica, es toda esta capacidad comunicativa que tiene precisamente. Entonces, parte de la carrera y otra parte que tengo con respecto al arte, me gusta mucho la historia del arte. De hecho, tomé un diplomado hace algún tiempo sobre historia del arte. Y es esta capacidad de comunicar a través de la imagen, esta serie de convenciones gráficas que a veces no necesitas que estén en el mismo idioma para entenderlas. Por ejemplo, en historia del arte, toda la parte del simbolismo en las obras que te ayudan a expresar ideas muy complejas con una sola imagen. Entonces, esto me gusta muchísimo. De hecho, por ejemplo, el arte religioso, por eso me gusta mucho. No soy muy religiosa, pero cómo se mezclan todas estas imágenes, o bueno, perdón, cómo se mezclan todos estos conceptos en una imagen y te dan un montón de información, ¿no? Entonces ahí nada más el chiste es que tengas los códigos necesarios para entenderlo. En el cómic, pues bueno, tú tienes la oportunidad, aparte de todo, de meter texto, de jugar con las viñetas, que puede llegar a ser un poco más personal, o sea, que tú puedes tener tu librito y estarlo leyendo en tu tiempo, en tu área tranquila, o tu teléfono también, y que se vuelve esa narrativa parte tuya, o sea, en el momento en que tú empiezas a imaginar cómo se escucharía el personaje o le empiezas a agregar, a, a personalizar estas historias, se me hace un proceso increíble. Entonces, por ese lado, la verdad, me llamó muchísimo la atención, me sigue llamando muchísimo la atención lo de la narrativa. Hay cómics que se hicieron hace muchísimo y tú los puedes leer de nuevo y los puedes volver a interpretar y puedes volver a ver este mensaje, ¿no? Es como una buena novela. Entonces, también los vuelve un tanto atemporales. Es una comunicación que se perpetúa pese a que el artista pueda o el autor fallezca. El mensaje ahí sigue y puede seguir llegando a más públicos. Por otro lado, te permite practicar y te exige. Es una exigencia constante a mejorar.
te des cuenta o no, a fuerza de estar dibujando, 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 vas cada vez puliéndote más, ¿no? Entonces, después de todo el éxito que tuvo el cómic en México, muchos dicen que su caída tuvo mucho que ver con la llegada de la televisión y de la televisión a color. El mexicano, lo que decía hace rato en cuanto a que soy una persona muy visual, creo que me viene de cultura. O sea, el mexicano es muy visual. Al mexicano le gustan los colores, las imágenes y aún más creo que la imagen en movimiento, por un lado. Por otro lado, tienes un problema muy fuerte en un país donde pocos saben leer y muchos de los que saben leer no comprenden. Les cuesta mucho trabajo el comprender lo que están leyendo. Entonces, es difícil. La lectura por sí es difícil. Y nos sigue llamando mucho la atención lo del cómic porque, como te decía con Don Quijote, es más fácil entender la novela viendo los dibujitos. Y no tiene nada de malo. Pero sí creo que, pues bueno, tuvo que ver mucho la televisión. Somos un país también que consume muchas horas de televisión, de programas y ahora de computadora. O sea, el Netflix, es imposible que no haya un mexicano que no tenga Netflix. Bueno, yo no tengo Netflix, eh, pero sí veo programas, sí veo series, o sea, sí veo la televisión, sí soy consumidora y es un caso muy, muy característico de México. Es un país que no está acostumbrado a las letras y hemos tenido escritores increíbles, pero bueno, eso por un lado. Por otro, la facilidad de conseguir, como tú decías, ¿no? También no es que muchos tengamos mucho dinero y si lo tenemos, por lo general no lo vamos a estar gastando en libros, ni mucho menos en cómics. Y aún más se dice que el mexicano es muy malinchista. O sea, que sentimos que lo que se hace aquí no tiene la suficiente calidad como lo que se hace en otros lados. Por poner el ejemplo más cercano, Estados Unidos, que tiene una industria del cómic muy pesada, aunque no tan fuerte como la japonesa. La industria del manga en Japón es algo increíble, pero ellos están muy acostumbrados a esa industria porque, por el contrario, ellos después de la guerra, después de las bombas, que se quedan sin nada, se quedan a oscuras totalmente, al contrario, sin televisión, sin libros, empieza a volverse muy importante como forma de entretenimiento, de comunicación, de dispersión, el manga, sí, las narraciones. Entonces, los géneros, o sea, a mí me impacta de Japón que hay para grandes, para chicos, para niños, para niñas, para pervertidos, para lo que tú quieras. Entonces, es una industria muy fuerte. Claro, jamás nos podríamos comparar con esa industria si ponemos toda esta información en la mesa, ¿sí? Ha sido desarrollos diferentes en cada país. Hemos sido sociedades que hemos crecido de una manera diferente relacionándonos con los medios de comunicación. Entonces, en México nos hemos relacionado más con la televisión. Y el cómic pasa algo muy chistoso. Sí, yo tengo una influencia fuertísima, lo notaron ahorita que di un primer vistazo por lo que hago, del manga, del anime, porque a mí lo primero que me tocó ver, la verdad, fue el anime. Me tocó ver caricaturas como Candy Candy, Mazinger Z, que al principio yo ni sabía que eran japonesas, o sea, ya después que me fui enterando que todas las que veía y me gustaban eran japonesas, dije, momento, aquí hay algo que debo investigar más a fondo. Luego llegó Dragon Ball, pero antes de Dragon Ball llegó Caballeros del Zodiaco. A mí me encanta, soy fanática de Caballeros del Zodiaco. Y de hecho sí puedo decir que fue por esa caricatura que empecé a adoptar el estilo manga. Y es un estilo de dibujo, tiene una estética increíble el manga.
A muchos no les llama mucho la atención, de hecho lo ven hasta medio chafita, pero les puedo decir que necesitas el mismo estudio, la misma disciplina, de nuevo volvemos con la disciplina, que cualquier otro estilo gráfico que te guste. Tienes que dedicarle tiempo y tienes tú también que estar dispuesto a aportarle un estilo que te guste. No puedes nada más decir, ah, ya copié un Goku y ya dibujo manga, eso es increíble. Qué padre, pero ¿qué le vas a aportar tú a ese dibujo? ¿Qué le vas a aportar tú a ese estilo si es que lo quieres adoptar? Entonces, bueno, y ha pasado en todas las generaciones, ¿eh? Incluso en la época de oro del cómic mexicano, había una fuerte influencia del cómic europeo. Entonces, vemos que es cuestión efectivamente de lo que se está consumiendo mucho en el momento, ¿no? Ahorita los dibujantes, mis alumnos u otros, están muy influenciados por el estilo cartoon. ¿Por qué? Porque ahorita están muy de moda caricaturas, por ejemplo, como fue Hora de Aventura, como fue Steven Universe, etcétera, ¿no? Entonces, son influencias que tienen mucho que ver con lo que se está consumiendo a gran escala, claro. ¿Y por qué? Porque son productos que en ese momento también pues, te están bombardeando y están generando este sistema de códigos que decíamos que en ese momento todos están en ese canal, todos lo entienden, todos lo buscan. O por ejemplo, vemos en el cómic americano el caso de Batman, que pasó por todos los estilos y por todas las clasificaciones. Empezó como algo muy oscuro, luego se volvió algo medio cómico, con la llegada de la serie de televisión, luego, oigan, no, es que esto está muy agresivo, con la prohibición que tuvieron de repente los cómics americanos de que no podían mostrar ni sexualidad, ni violencia, ni contenido de dudosa procedencia, que decían, es que de repente, ¿cómo está eso de que Batman y Robin viven solitos en una casa, no? Entonces, no, que tengan novias, que convivan con chicas. Vemos cómo pasa el cómic a través de todos estos escenarios. Y en México, entonces, ahorita está pasando algo muy, muy interesante. Hay una gran diversidad de producción, tanto en las historias, en los estilos gráficos y en cómo se presentan para el público, impresos, digitales, etcétera. Tenemos unos trabajos con muchísima calidad, claro, tenemos otros trabajos con menor calidad, pero hay. A mí me sorprendió ahora con esto que estábamos platicando de Central Ficción. De repente decían, ya llegamos a 300 títulos. Y para mí fue impresionante porque hay entonces muchos escritores y dibujantes trabajando alrededor de la novela gráfica. Quiere decir que es algo que ha permanecido, que si bien tuvo un momento en el que nos olvidamos un poquito de ella, ahorita está creciendo mundialmente. Mira, yo creo que está muy claro lo que comentamos. Algunas veces el cómic en sus inicios era entretenimiento puro y era un entretenimiento muy barato. Ya ves que platicábamos, ¿sí? O sea, te costaba centavos. Entonces, toda una primera generación que le tocó crecer con cómics baratos, pues era como el periódico, ¿no? O sea, lo leo y lo tiro o lo uso para, si tienes aves, pues bueno, para ahí poder estar cambiando sus suciedades, ¿no? Pero la cuestión con el cómic, con la novela gráfica, y se ha empezado a entender más para últimas fechas, ya empieza a haber algunas producciones increíbles con un arte maravilloso, con artistas muy reconocidos, porque se empieza a ver esto que decíamos, que no es solamente ese momento de lectura y se acabó. Hay que entender que el cómic es
todo un proceso. El artista del cómic, igual que un pintor, debe seguir un método. Un buen método, una buena metodología te va a llevar a un trabajo de calidad, que te va a llevar estudios, te va a llevar tiempo, te va a llevar que tú lo vayas perfeccionando. Entonces, primero que nada, ver eso, darle la oportunidad a los cómics y a la narrativa gráfica de ver más allá de la historia en sí, sino todo esto que está aportando el autor. Lo que decíamos, tú puedes adoptar el estilo que tú quieras, pero un autor le va a aportar algo, además, lo va a enriquecer. Y aprender a ver esos pequeños detalles es bien importante y es bien bonito. Hay algunos que se hacen de una manera como yo empecé, un tanto intuitiva, un tanto porque me gusta, pero si tú no le das importancia a tu trabajo, también se va a notar, ¿ok? Entonces, también poder diferenciar entre buenos trabajos y trabajos un tanto más eficientes, por no decirles feos. Bueno, ya los dije feos, pero en fin. Esa capacidad analítica también es padre, ¿no? A la hora de ver cómic, de ver monos, mangua, lo que uno quiera. Con esta apertura tan increíble que tenemos en el mundo, con esta globalización donde podemos consumir lo que queramos, de donde queramos, para satisfacer nuestro gusto, no veo qué tiene de malo que algunos artistas se sientan más satisfechos con el estilo manga, aunque sean mexicanos, o con el cómic americano, aunque sean chilenos. Entonces, esta capacidad de decidir también nosotros qué reglas queremos seguir en nuestro arte es perfectamente comprensible y aceptable. Y no tiene nada que ver ya a estas alturas si soy mexicano o argentino o brasileño, siempre y cuando nos llene, como cualquier obra de arte, siempre y cuando nos dé esa satisfacción, ya sea como artista, es decir, al dibujarlo y al producirlo, o como consumidor. Yo, de hecho, no solo dibujo manga, también he llegado a pintar cosas más realistas. De hecho, para mejorar mi dibujo, estudio anatomía, porque muchas veces también creen que los que dibujan manga, pues es nada más lo que decíamos, ¿no? Aprendí a hacer algo, y ya vámonos. Pero no, hay muchos artistas que dibujan estilo manga que sí le invierten en estudiar anatomía, que sí sabemos mucho de anatomía y que si elegimos este estilo de dibujo es porque somos buenos en ellos, somos buenos dibujándolo. Entonces es un tanto egoísta también decir que uno tiene que tener un estilo propio y no puede gozar o sentir satisfacción al adoptar otro estilo. No tiene nada que ver. Ahora ha pasado ahí algo interesante ahorita también con la cuestión de, les llaman estas famosas mexicanadas, que de repente hay como una combinación de estilos, lo que me platicabas ahorita, ¿no? De que de repente empiezan a salir por ahí algunos cómics que son como muy estilo manga, pero que son cosas así medio que Tlaloc ya se fue a dar de moquetes con Quetzalcóatl, no sé, una cosa así. Es una mezcla difícil. Para nosotros, nuestra cultura a veces es bien distante. La tenemos ahí y a veces nos sentimos orgullosos de ella y la vemos, pero nos pasa como con la comprensión de los libros, no la entendemos. Y lo mismo, se va a notar a los autores que quieran llevar o bueno, dar a conocer su cultura en otros países o lo que sea, mediante el cómic, se va a notar que tanto le estudien y que tanto aporten a la historia. Si no, pues solo va a ser una cosa ahí rara,
sin pies ni cabeza. Pero hay artistas que le están echando muchas ganas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahora esta serie que sacaron de Onyx Equinox. Parece que va bien, la idea parece que es buena. Y hasta medio gore, ¿no? O sea, dices, no, sí, esta estética de la cultura prehispánica mexicana, las culturas mesoamericanas, que eran más de calaveras, de sangre, pues órale, ahí va implícita y parece que está funcionando. Si le damos una oportunidad puede ser interesante. Se llama Onyx Equinox. Chécala. De hecho, la chica que la hizo es mexicana, estoy casi segura, no les voy a estar diciendo mentiras porque luego soy bien dispersa. Y es más, es un arte un tanto manga, recuerda también un tanto a la serie esta de Avatar, pero funciona, o sea, vamos, ya tiene varios seguidores, no he tenido la oportunidad de verla, así de sentarme a verla, pero gráficamente se ve bien y se ve que está estudiado, es lo que te digo, cuando tú le aportas, cuando le estudias, la historia funciona, porque no es nada más una invención tuya porque se te ocurrió, sino porque le metiste un poco más de pasión, ¿sí? Un poquito más de idea, de coco, de, oye, voy a leer esto, voy a hablar con esta otra persona, que fue también un poco lo que hice para el proyecto este que te comentaba de Wotan. Una parte bien importante de este proyecto era tratar de asociar el estilo manga con influencia de la cultura azteca, sin que fuera muy obvia. Yo solo quería hacer como y ni siquiera una fusión, o sea, como tener el concepto, inspirarme en él y producir algo que fuera visualmente agradable. Entonces son historias muy cortitas, pero me costó trabajo estar investigando, estar platicando, incluso con maestros de historia, de antropología, estar viendo fotografías y estarme enriqueciendo. El proyecto finalmente creo que fue bueno. Yo ahorita ya lo veo y digo, híjole, esto me faltó, este gráfico no quedó tan bien, pero es también parte de ser artista y de ser narrador gráfico. O sea, a fuerza de estar viendo lo que has hecho, vas a empezar a notar por dónde sí, por dónde no. Es otra cosa importante. Esta fue una presentación que hice ahorita que decías precisamente para este proyecto de Wotan, que fue un proyecto que quedó seleccionado para el PECDA. ¿Qué es el PECDA? Es un programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico que existe en varios estados, de hecho, no en varios estados de la República, sino es que en todos, y hay en diferentes categorías. En este caso participé en la de dibujo y mi idea precisamente era participar con narrativa gráfica. Entonces, yo desde chiquita he estado muy interesada por la narrativa gráfica. De hecho, desde niña me llamaba muchísimo la atención. Siempre fui una niña muy tímida, muy introvertida, muy enfermiza. Entonces, pues aparte de todo, a veces pasaba periodos largos en casa. Y me llevo muy bien con mi hermana, Paulina Ortega, que ella también es artista plástica. Pero a veces, pues en esos momentos de estar solita ahí en casita, eh, una de las cosas con las que me entretenía mucho era dibujando. Me gustaba dibujar historias, imaginarlas, platicármelas a mí misma. Y este gusto fue algo que no se perdió con el tiempo, sino que por el contrario, empecé a conocer algunos trabajos de cómic y curiosamente uno de los primeros que conocí fue un libro o una serie de libros que me regalaron mis papás, que nos regalaron, de Don Quijote de la Mancha. Pero venía el libro contado, o sea, la novela venía como un cómic muy bonito, la verdad, y desde ahí me empezó a llamar mucho la atención esto de la narrativa, ¿no? Porque también me considero una persona muy visual.
me llama mucho la atención el gráfico. Bueno, por eso también esta parte de inclinarme mucho a las artes plásticas, a las artes gráficas. Y entonces fue algo con lo que me fui sintiendo muy atraída, algo que me gustó mucho y algo en lo que posteriormente me seguí desarrollando de una manera muy intuitiva. Hasta más adelante empecé a conocer todo el método que hay detrás de ser un dibujo y conforme me fui metiendo, pues fui aprendiendo más de esto, ¿no? Entonces, bueno, seguí por ahí, por ese camino. Uno de mis primeros trabajos fue Mundo Dorado, por acá debe venir. Ahorita voy a platicar un poquito más de Wotan, pero bueno. Más grande, a mí me gustaba mucho lo de dibujar cómics. Esto me permitió también, dentro de lo introvertida que era, abrirme. Algunos amigos que tengo se empezaron a acercar a mí por el dibujo y yo me empecé a acercar a otros artistas gracias al mismo. Fue como un vínculo que me permitió salir un poquito de ese caparazón. Entonces también me permitió ir agarrando un poquito más de confianza, ¿no? Muchos de hecho ahorita me ven y me dicen, no, es que tú no eres tímida, pero la verdad es que sí, sí lo soy. Me cuesta mucho trabajo relacionarme y una de las maneras que lo he hecho es precisamente mediante el cómic. Pero pues lo hacía todavía de una manera muy a mi gusto, muy intuitiva. En 2008, 2009, un amigo me invita a publicar alguna historia que tuviera por parte del Instituto Municipal del Arte y la Cultura de Durango. Entonces, bueno, yo le decía, oye, pues qué padre, si se me antoja, vámonos, ¿no? No pierdo esta oportunidad, vamos a ver qué pasa. Al instituto le interesaba mucho en ese momento tener más publicaciones para un público infantil y juvenil. Entonces, empezamos por ahí con este proyecto de Mundo Dorado. Es un proyecto con el que sigo trabajando hasta la fecha. Ha sido mi historia clave, ha sido la historia que me ha permitido desarrollarme, que me ha permitido crecer como artista y que me ha dejado muchas satisfacciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé con una historia larga, por eso a muchos les dicen cuando estés empezando empieza con una historia corta, porque sí llega un momento con las historias largas en que si no estás muy consciente de que es un compromiso con lo que estás haciendo, lo puedes abandonar, te puedes cansar. Entonces, por eso cuando uno va empezando, se recomienda que empieces con una historia corta. Yo no lo sabía, pero yo fascinada, sí tiendo a comprometerme mucho con mis trabajos, tanto los cuadros como los cómics. Entonces, pues bueno, ahí me aventé, dije, qué padre, vamos a ver qué pasa. Y desde entonces es la historia por la que de hecho muchos me conocen. Ha sido una historia que me ha permitido acercarme a diferentes públicos. Empezó como algo muy local, pero se fue abriendo. Me permitió también viajar a otros estados para promocionarla y conocer a otros artistas que son increíbles. Entonces, bueno, esta ha sido una historia que me ha dado muchas satisfacciones. Pero he trabajado en otras, vamos, no es lo único que he hecho. Esto es un poquito de algunos ejemplos de Mundo Dorado. Ahorita platicamos un poquito más del proceso. Esta es otra historia que empecé hace relativamente poco, el año pasado. Con Mundo Dorado trabajé mucho con el cómic impreso, que para mí es lo máximo. Pero me gusta mucho experimentar. Yo soy una persona que le encanta estar buscando cosas nuevas, me gusta estar aprendiendo. De hecho, algo que le digo a los alumnos es que el artista visual, quien le gusta la narrativa, quien le gusta la pintura, el dibujo, tiene que ser una persona que le guste aprender, que no se quiera quedar estancada.
con ese razonamiento de que es que yo hasta aquí estoy bien y es mi zona de confort, te tiene que gustar, y sobre todo para el cómic te tiene que gustar aprender y buscar nuevos métodos, ¿no? Entonces, aproveché un concurso que hubo de Webtoon, Tapas, ahora Central Ficción, que es una app mexicana, te permite mostrar tu trabajo de manera gratuita y está increíble, porque entonces empiezas a darte a conocer, que también es una parte bien importante del artista, ¿no? Pero bueno, y con este que también está en proceso, que ha sido interesante trabajar en dos cosas a la vez, me ha llamado mucho la atención que es bien diferente la forma de trabajo del webcómic a cómo está pensado para los trabajos impresos, ¿no? Entonces, este es otro en el que estoy trabajando. Este fue otro en el que trabajé, este sí está finalizado en 2020. Este fue una historia cortita, un poquito más pensada para un público infantil. Esta fue de 2016, también de Kokoro, que tuvo el cuarto lugar. Y decidí poner esta también porque fue de las primeras historias que hice también para concurso, por allá del 2004. Y un poquito también para ver ese desarrollo que muchas veces no nos damos cuenta y que es otra de las cosas muy bonitas que deja el arte, el cómic. Ese crecimiento en el dibujo y en la forma de narrar, ¿no? Entonces, le tengo mucho cariño. La verdad es que fue una historia cortita para un concurso de Conexión Manga. Yo creo que a ninguno de ustedes les tocó, pero todavía hay cosas que lo veo. Me reencontré con esta historia hace poco y digo, ay, Dios mío, ¿cómo pude dibujar eso? Pero siempre en estas primeras historias que uno hace y dibuja, hay como algo bien, bien interesante. El dibujo, si bien puede ser un tanto burdo, pero hay una expresividad bien padre que solo tiene uno cuando no está tan preocupado de hacer las cosas perfectas. Conforme uno se va volviendo más estudioso, a veces también se va volviendo más estricto y se pierde un poquito de esta expresividad en el dibujo. No digo con todos, pero sí llega a pasar. En el caso de Mundo Dorado, yo quería hacer una historia de ángeles y demonios. ¡Qué original! Pero, de nuevo, o sea, yo quería como que hacer mis propias loqueras. Me da mucha risa porque muchas personas, igual que como con los estilos, ¿no? Esto de que se trata de ángeles y demonios, dicen, o sea, ¿por qué otra historia más? Bueno, pero en su momento yo traía esta espinita con esto de la historia del arte, y que te digo que me gusta mucho el arte sacro, y especialmente me encanta la iconografía del arte de los ángeles y los arcángeles y los demonios. Yo puedo estarme horas buscando en internet y viendo, y eso me inspiró mucho. Se te vienen ideas, dices, órale, esto está padre, y si hago algo así, y vas empezando ahí a formular algunas preguntas existenciales muy, muy canijas. Y entonces va surgiendo esta idea, ¿no? Del Mundo Dorado, me inspiró mucho esto. Pero de nuevo, como me pasó con Wotan posteriormente, yo con Mundo Dorado no quería ser tan específica en cuanto a que si siempre se ha representado, no sé, al arcángel Miguel como un hombre rubio, vestido con armadura romana, con una espada flameante y una, ay, ¿cómo se llama? Estas de peso, una balanza. Ok, iconográficamente, pues así se le representa. ¿Pero por qué? Volvemos. Cuando se hacen muchos encargos
en la iglesia de imágenes religiosas, pues es un momento histórico en donde lo que conocían, por ejemplo, para representar a un soldado iba a ser una armadura romana. No quiere decir que así se vista el arcángel Miguel, es que en ese momento iconográficamente era lo que la gente iba a entender, ¿ok? Igual la balanza, o sea, a lo mejor ahorita podría traer, no sé, o bueno, ahorita en la actualidad podría ser una representación muy interesante del arcángel Miguel, un soldado con su metralla, es decir, es la misma idea, pero en aquel entonces la iconografía y lo que conocían era muy diferente. Entonces, a partir de ahí, pues, ¿qué haces? Empiezas a jugar con los personajes. A ver, no quiero que sea rubio. ¿Por qué rubio? Pues vamos a jugar, o sea, yo quiero que haya en mi historia mucha diversidad. Y que conste que empecé con lo de la diversidad antes de que estuviera de moda meter lo de la diversidad. Entonces, yo quiero un pelirrojo. ¿Por qué? Porque ahí tengo también la esencia esta del fuego, ¿no? En el pelo. Órale, ahí está mi arcángel Miguel pelirrojo. Pero también quiero que haya alguien de piel morena, quiero que haya un asiático. Y entonces empiezas a jugar ahí, bueno, ¿cómo voy a poder meter todo esto en la historia? Empecé a ver mucho de arte, empecé a ver mucho de otras historias que también manejaban esta temática. Empecé a decir, por aquí sí me gusta, por acá no. Y a raíz de estar viendo y de estar pensando y de estar imaginando, es que surgió. Entonces, de ahí salió Mundo Dorado. Lo curioso es que pese a que mucho se desarrolla con ángeles y demonios, lo cierto es que la idea central, mediante el protagonista, es más bien el personal, el descubrir, bueno, quién soy, qué es lo que quiero, o sea, porque igual que todo protagonista tiene una misión, pero mi personaje en este caso, Mitras, es el personaje principal. Yo quería que se detuviera un poquito a vivir más las consecuencias de decidir o no decidir, actuar o no actuar. Y bueno, ya todo lo demás, sí hay ángeles y demonios por ahí enfrentándose y haciendo un poco más interesante toda la cuestión gráfica por las alas y eso que siempre son maravillosas gráficamente, el dibujo de las alas es algo muy bonito, pero la historia en sí gira alrededor de esto, también alrededor de, bueno, qué onda con la familia, qué onda con los amigos y qué onda con las decisiones que tomo. Entonces, por ejemplo, ahí te permite también integrar muchas ondas que uno trae en la mente, integrarlas a la historia y lo que decíamos, bueno, habrá alguien que se vaya a sentir muy identificado, ¿no? Precisamente les estaba hablando de Mitras, es este chico que se ve aquí. Un poquito de entrada, este de acá, el que se ve, si lo ven de frente, el que se ve a mano izquierda, es de los primeros capítulos. El que se ve del otro lado, un poquito más grande, es de los últimos capítulos. Un poquito de lo que hablábamos, de cómo empieza a fluir el estilo. Las líneas empiezan a volver más fluidas, el personaje se empieza a ver más bonito y empieza a cambiar también un poco esto que hablábamos de los estilos. Aunque se sigue viendo muy manga y se sigue notando que me encanta Caballeros del Zodiaco, ojo, la animación de Caballeros del Zodiaco, porque si han visto el manga, se dista mucho los dibujos. La animación que hizo Shingo Araki es la que a mí me influenció mucho. Pero bueno, por acá tengo otra imagen. Igual, esta es de las primeras que hice en 2009 y esta es de las últimas. Que platicábamos, oye, ¿y qué onda con esto de la narrativa gráfica? Va a ir evolucionando. Si te quieres dedicar a esto, va a ir creciendo contigo. De los procesos de trabajo, yo soy muy tradicionalista. A mí me encanta hacer todo un primer proceso tradicional, dibujo, el storyboarding, todo es con lápiz o con lápices de colores. El entintado también es tradicional y posteriormente
lo llevo al digital ya para meterle ahí un poquito más de trabajo, ¿no? Al principio era un desmadre, perdón, pero pues es que no hay otra palabra para esto, porque hacía los dibujos y luego los pasaba y luego no quedaban del tamaño. Fui aprendiendo que tienes que pensar si va a ser impreso, si va a ser para digital, porque entonces los formatos cambian. Entonces, si va a ser impreso, bueno, ya ir aprendiendo todo esto de aunque sea lo mínimo de diseño editorial, hay algunos programas que ayudan muchísimo, como el Clip Studio Paint, que yo lo amo, o sea, soy fan, así como soy fan de Caballeros del Zodiaco, soy fan de este programa, es una chulada. De nuevo, ¿no? O sea, toda la parte tradicional aquí en la planeación. Por ejemplo, lo de las viñetas, pues no, porque el programa ya me lo da, dejé de dibujar las viñetas, pero me centré en toda la parte del dibujo. De alguna manera, al hacerlo tradicional, siento, como lo tengo ahí, lo tengo presente, un hito de lo tradicional, o sea, estás directamente ahí en contacto, no sé cómo describirlo, o sea, casi lo sientes, lo hueles. Entonces, toda esta parte que es la más importante la sigo haciendo por eso en tradicional. Y a mí me da más confianza, ¿no? Me da seguridad. La parte más importante a la hora de dibujar cómic para mí es esta parte del dibujo, del entintado. Y también para el que pinta lo sabrá, o sea, la parte más importante es el dibujo. Un dibujo bien hecho, bien proporcionado, te va a permitir que el trabajo se vaya haciendo más rápido, ¿sí? El trabajo ya de los detalles. Si cometes varios errores o si dices, no, pues ya todo lo demás lo arreglo digitalmente, te va a empezar a costar tiempo. Y para alguien que se quiere dedicar a esto, el tiempo es bien preciado. Entonces, por eso es bien importante trabajar desde el principio con una idea muy clara de lo que quieres y de cómo va a ser tu dibujo. El proceso que llevé para Wotan fue diferente. En el Mundo Dorado, pues teníamos los borradores, el storyboard, luego los borradores, el entintado y ¡pam! Vámonos a la computadora a meter las escalas de grises. En el caso de Wotan, como la idea era hacer una exposición, este trabajo no iba a ser impreso, iba a ser nada más una exposición de los procesos. Entonces aquí sí tenía que ir parte por parte. Entonces tenía que tener por un lado el borrador, tenía que tener por el otro lado el entintado y luego ya cómo quedan, ¿no? Como estos también eran un poquito más grandes, me apoyé mucho en los lápices de color. Ahorita creo que por ahí tengo otros, pero esta es una de mis páginas favoritas, me gusta mucho cómo quedó. Me apoyé mucho en los colores para registrar bien dónde iban a ir las viñetas, los escenarios con azules, dónde van los escenarios, los personajes, pues sí, ya con lápiz, porque teníamos muchos elementos. De nuevo, como me estaba basando en los aztecas y su estética es muy, tiene muchos elementos, ¿sí? Entonces, pues sí era parte integrar también muchas líneas, muchos, por ejemplo, lo de las plumas, lo de las manchas. Entonces, para no hacerme bolas, me ayudó mucho a auxiliarme con varios colores. Posteriormente, con unas hojitas así que son transparentes, que son para marcadores, las poníamos encima, las ponía encima y ya me ponía a hacer el entintado. Entonces, bueno, ahí está el proceso. Por aquí creo que tengo algunos detallitos. Aquí sí tenía que hacer entintado también toda la parte de las viñetas, de los contornos de las viñetas, de los encuadres, porque de nuevo, la finalidad aquí era exponerlo, era que lo vieran las personas. Entonces no lo podía dejar como en el que les enseñé de Mundo Dorado, porque tenía que estar completo, ¿no? Era parte de lo que prometí para el proyecto. Estos son algunos acercamientos de las viñetitas. Esto me llevó mucho trabajo. Una página me podía llevar fácilmente 3, 4 días, porque era también un formato un poco más grande al que estaba acostumbrada, pero era la manera en que iba a funcionar. También esa es otra. Uno tiene que adaptarse, decíamos, dependiendo de cuál va a ser el resultado, si va a ser impreso, si va a ser expuesto, si va a ser digital, tienes que
adaptarte y posiblemente estar dispuesto a cambiar tu método. Bueno, aquí está cómo estaba el tradicional y cómo quedó la hoja entintada, que siempre hay algunas variaciones por ahí. Para el PECDA, como realmente no hay una disciplina de narrativa gráfica, te digo, yo lo metí como dibujo. Entonces, en el proyecto lo que yo prometí para el final, o sea, para presentarlo, fue una exposición. Por lo tanto, la idea fue que se tenía que ver y por eso tiene que ser un formato más grande, ¿no? O sea, para que las personas pudieran llegar y ver la exposición. Pero posteriormente lo pudimos adaptar para Central Ficción, lo pudimos adaptar para un formato de computadora, ¿no? ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Qué formato tienen tus originales? Los originales, déjame acuerdo, son como de, unos eran como de 40 por 30 y tantos centímetros, o sea, un poquito más grandes. Okay. Y con los otros no, por ejemplo, con Mundo Dorado, desde el inicio lo trabajé en hoja tamaño carta, porque yo no sabía que existían otros formatos en ese entonces, pero el método me funcionó, entonces siempre he trabajado en tamaño carta, entendiendo que la salida siempre tiene que ser un tamaño menor, ¿sí? O sea, tamaño carta, pues yo lo voy a publicar en media carta, me queda perfecto. Pero si lo fuera a publicar en un tamaño más grande, mi proceso tendría que ser sobre un formato mayor. ¿Por qué? Porque al hacerlo chiquito, pues se vuelve más agradable, ¿no? Visualmente. Bueno, esta fue otra hojita que hice, ahí está de nuevo cómo me auxilié con los colores. Digo, cuando tengo así un poner ahí para no perderme, me apoyo mucho con otros materiales. Y bueno, este fue otro formato y otro método que ya fue para el de digital, para el de Webtoon. Aquí ha sido toda una revolución porque el formato es bien diferente, es chiquitito, es larguito, tú lo vas viendo, vas bajando, vas haciendo scrolling. Y entonces al principio cuando me enfrenté a esto, dije, no sé qué estoy haciendo. La cuestión narrativa ahí con las viñetas me costó mucho trabajo. De este lado se ven estas viñetitas, o sea, empecé de plano a hacer las viñetas por separado y ya las recortaba y las iba pegando acá están, ¿no? O sea, como las iba necesitando en la narración. Pero tiene una narración bien fluida, bien bonita. El webcomic me ha llamado mucho la atención porque la narración ya es casi, es como una pequeña animación. Es bien interesante, no sabría cómo describirlo de otra manera. Y entonces la forma en que juegas con las viñetas, también tienes que tomar muy en cuenta ese movimiento que te va a dar el scrolling. Y me ha costado mucho trabajo, o sea, de verdad, sí descubrí que soy tradicionalista, que me gusta que las viñetas se vayan leyendo como en un libro, pero esta experiencia ha sido muy bonita. Entonces, bueno, por un lado me ha permitido salirme un poquito de mi zona de confort y me ha enseñado mucho que también he empezado a aplicar el Mundo Dorado. De repente también es de no sé cómo hacer esta página, voy a hacer las viñetas por separado y las voy a acomodar como un collage. Y me ha dado unos resultados padres. O sea, la verdad es que no tener esa necesidad a veces de que las cosas sean así, sino poder seguir otras estrategias, me ha funcionado bien. Bueno, no sé. Este ya no es de cómic, pero quise incluirlo precisamente por lo que hemos estado platicando de los procesos y de cómo la pintura tiene las mismas bases que el cómic o viceversa, que la narrativa gráfica. El proceso es muy similar. Tengo mi lienzo, hago mi bosquejo, lo fijo, en este caso, como es con óleo, pues lo fijo con acrílico con óleo y empiezo a detallar, ¿no? También esto es un poquito para explicar lo que les decía, no hago exclusivamente manga y muchos artistas que hacen manga no hacen exclusivamente manga, sino que hay cierta facilidad para ir en otras direcciones.
si a uno le gusta mucho lo de la narrativa gráfica, es muy recomendable que estudie también pintura. La pintura te permite ver en varias dimensiones, en volumen, en colores. Entonces creo que de lo de los cómics, pues eso era todo. Aquí nada más tengo otras imágenes igual de pinturas que he hecho. La de acá de la mujer con las mariposas y el cráneo fue con la que gané el tercer lugar en un concurso que leía Sobica en la Semblanza. Este estuvo bien difícil porque lo intenté varias veces y no había ganado nada y nada y nada. Y casi que todos mis amiguitos pintores ya habían ganado ese concurso y no, yo faltaba y yo no podía quedarme ahí en desvergüenza. Entonces dije, no, yo tengo que ganar. Y aquí metí mucho eso que platicábamos también de los simbolismos. Aquí me apoyé mucho con, bueno, qué representa la mariposa, qué representa la araña, qué representa el cráneo. Y es otra cosa que comparte mucho la pintura con la narrativa gráfica, contar historias. A lo mejor aquí no tengo viñetas, pero tengo todos los demás elementos que me van a ayudar a platicar una historia en una sola imagen. Algo interesante, algo bonito, de nuevo, que me preguntabas, bueno, ¿cómo explicarle a los maestros que hacer un cómic es tan válido como una pintura? Es que tienen los mismos principios, tienen los mismos fundamentos, y a final de cuentas, en ambos, tú, y sobre todo, bueno, si van para concurso, pues sí tienes que presentar muy bien y muy claro tu concepto para que lo entienda el jurado. Entonces, con el cómic, claro, tú puedes, tienes más oportunidad de llevar este concepto a otros niveles, de narrarlo, pero los principios ahí están, ¿no? Son los mismos. Y bueno, estos son otros. De hecho, este de acá, el de amarillo, es un personaje en mi cómic. Más que fue un experimento interesante decir, bueno, vamos a hacer una pintura, a ver cómo se ve. El otro no, el otro pues fue nada más para una exposición que estábamos planeando del colectivo Durango de hierofanías. Entonces dije, ¿cómo no? ¿Qué voy a pintar? Un ángel. Siempre me ha gustado el arte sacro. No me voy a quedar sin pintar un angelito, un San Gabriel, pero de nuevo ahí está la simbología, ¿no? Y bueno, creo que ahora sí esos fueron todos. Y por ejemplo, el caso precisamente de Mafalda es padre. Yo sí les recomendaría que se acercaran a leer cómics. Por una cuestión gráfica y que decimos ver cómo se manejaban en aquel entonces los gráficos, cuáles eran las tendencias, como para ver qué temas de actualidad había, ¿no? Mafalda es increíble porque es una lectura muy inteligente, pero es divertida y al mismo tiempo te deja pensando. Entonces, sí es bien recomendable en ese caso. Aquí en México, yo he seguido el trabajo de Tony Sandoval. Me encanta su estética tan cruda. Y sobre todo porque es algo que yo no puedo hacer. Yo me considero un tanto ñoña, no puedo hacer monstruos. Entonces admiro mucho así a los artistas que pueden hacer estas cosas que te producen miedo o repugnancia, ¿no? O sea, para mí está increíble. Y Tony es el claro ejemplo de lo que debería ser un artista. Él ha trabajado mucho, se ha nutrido mucho y es una gente con la que puedes platicar padrísimo. O sea, te puedes acercar a él y platicar tanto de su trabajo como de cualquier otra cosa. Entonces sí es recomendable conocer a Tony Sandoval, porque luego esa es otra. Conocer un poco más del artista te permite ver más allá en su trabajo. Ya no es solo, es un trabajo que me gusta, sino que ves que a final de cuentas es una producción humana. ¿Sí? No es algo que apareció ahí por generación espontánea, sino que lo hizo otra persona.
Y hay algo maravilloso en eso, ¿no? Ese descubrir a la persona detrás de su trabajo. Bueno, por ejemplo, si les gusta el manga, precisamente, yo les recomendaría que checaran el trabajo de Osamu Tezuka, que se le considera el padre del manga, y que se pusieran a investigar también un poquito de Tezuka. Es bien interesante este personaje porque él sienta las bases del manga como lo conocemos ahora. Los ojos grandes, las actitudes de los personajes. Pero lo más curioso es que él en su momento es fuertemente influenciado por Walt Disney. Entonces, de nuevo, ahí está otra vez ese vínculo, ¿no? De un país a otro país. Y cómo siempre hubo esta relación Walt Disney-Tezuka de amor-odio, ¿no? Es bien interesante. Y muchas de sus historias también fueron mundialmente conocidas. Ahora también de Japón, el estudio de Clamp, que son mujeres, es un grupo de 4 mujeres, que son más, algunas de sus historias fueron más comerciales, como por ejemplo Sakura Card Captors, Las Guerreras Mágicas, etcétera, que todavía llegaron a brincar a este lado del charco. Pero ellas en esencia son una agrupación muy interesante que ha influenciado a otras agrupaciones de mujeres. Y la manera en que manejan los temas, incluso para su momento, hicieron una diferencia, marcaron una diferencia en la narrativa, también en sus gráficos. Era muy fácil reconocer los trabajos de Clamp por su dibujo. Y las historias eran sumamente complicadas, pero de nuevo, si te ponías a investigar un poquito más sobre ellas, era bien interesante y decías, no, pues no es que esta historia esté tan zafada, lo que pasa es que hay un montón de cosas aquí que ellas trataban como de meter, ¿no? Me pasó algo bien chistoso con Mundo Dorado. Les comentaba que recién se publicó, fue pensando en abarcar un público infantil y juvenil por parte del Instituto de Cultura. Entonces, Mundo Dorado está más bien dirigido a jóvenes, más que a niños. Pero pasa algo curioso en México con las caricaturas y los cómics. Los adultos lo ven y automáticamente son para niños. Los que hemos crecido más con la cultura del manga, del anime, tenemos ya más el chip integrado de que hay una gran variedad. Puede haber caricaturas para adultos, como es el caso, por ejemplo, de Los Simpson, ¿sí? Que están pensados con un humor para adultos. Un niño los va a entender poco o nada. O fue el caso de las películas de Shrek, que claramente no son para niños per se. Entonces, automáticamente, estás haciendo un cómic, perfecto, público infantil y juvenil. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, es sí ponerle una restricción de recomendado para 13 años en adelante. Pero de todas maneras, curiosamente, sí tuve mucho público de 10, 11, 12 años, pero que ya entendían perfectamente ahí la situación. Y más que nada por esto que decíamos que manejo mucho simbologías, que manejo a veces un lenguaje un poquito complicado de parte de algunos personajes, pero la intención sí era abrirlo un poquito, ¿sí? Que pudiera ser una historia que la pudieran leer jóvenes y adultos. Insisto, yo la había pensado desde un principio más para jóvenes. La publicación, si bien el Instituto de Cultura la adoptó como infantil y juvenil, pero sí hay algunos términos y cosas que considero que son más bien eh, para un público mayor, ¿no?
pero no necesariamente mayores de edad, o sea, no está subidito de tono, ni mucho menos. Por lo general las historias que yo hago son un tanto estándar, excepto otra que les mostraba, la de Zumpar, esa sí está más pensada para niños. O sea, es así tanto la forma de narrar, de presentar a los personajes, de dibujar a los personajes, sí está muy enfocada a que sea para niños. En el caso de Mundo Dorado, yo al principio no tenía mucha idea de la segmentación de mercado. Yo lo hice porque era una idea que a mí me gustaba y ahora le va. Pues si la quieres sacar como infantil y juvenil está padre, pero conforme la fuimos desarrollando y fui teniendo algunas observaciones, etcétera, pues sí, ya empecé a entender que no, o sea, a ver, este tipo de historias son para mayores de 13 años, ¿no? Mundo Dorado yo lo empecé a publicar impreso. De hecho, es una historia que está pensada para ser impresa, entonces voy un poquito más adelantada en los impresos. Cuando me invitan de parte de Central Ficción, a mí ya me había llamado la atención esta posibilidad de llegarle a más público. Y me vino súper bien porque se vino lo de la pandemia y yo ya no tenía manera, la forma en que empecé a dar a conocer mi trabajo era yendo a convenciones. Ya ves que platicábamos de eso, conectamos. Entonces yo tenía que buscar otro medio para seguir publicando, por un lado, por el otro lado, porque a veces publicar, la autopublicación es un poquito cara, sobre todo impresos de mientras más tiraje quieras hacer es mejor, pero si quieres hacer poquitos números, por ejemplo, en el caso de Durango, que no tenemos tantas opciones como de México, en cuanto a lugares donde se puede imprimir, puede ser un poco caro o muy caro. Y cuidar la calidad y cuidar el precio es difícil. Entonces sí estaba buscando algún panorama, sale esta oportunidad con Central Ficción, se me hizo muy padre, se me hace muy padre la plataforma, es gratuita y finalmente pues ahí empiezo a publicar, ¿no? Que fue de nuevo otro proceso porque ya trabajando con un editor, con un corrector que me dice, oye, cámbiale aquí, ponle acá, o sea, fue arreglar todos esos primeros capítulos, de lo cual ha sido una aventura súper interesante, ¿no? Y te digo, yo voy más avanzada en lo impreso, pero yo creo que ya rápido me van a alcanzar, entonces en algún momento irán a la par. Me gusta porque en la página de Facebook, que es la que yo tengo como eje, en donde me pueden buscar, en los cómics siempre les pongo ahí contacto, la página de Facebook, etcétera. Y por ejemplo, muchas personas que me conocen por alguna otra situación, que llegan al Facebook porque les llamó la atención mi dibujo, lo que compartí, me dicen, oye, ¿dónde puedo leerlo? Entonces ya está padrísimo porque les digo, mira, te puedes descargar esto y lo puedes ver ahí los primeros capítulos. Porque también, por ejemplo, yo llegó un momento en que tenía agotados los tomos y los capítulos que había hecho. Y con lo mismo de la pandemia, de aquí a que los imprimían, yo no tenía forma de hacer envíos. Entonces, por ejemplo, sí tener siempre este apoyo de las plataformas digitales a mí me ha convenido mucho para que más personas puedan conocer mi trabajo. Porque ahorita todos tenemos un celular, o casi todos, y un celular donde podemos leer tranquilamente desde un libro hasta un cómic. Por el otro lado, Webtoon, te digo, se me ha hecho una plataforma muy padre, muy sencilla. Ahí la cosa es que tú como autor eres el que hace todo. En el caso de Central Ficción, tú les mandas el trabajo, te corrigen, les mandas las correcciones y ya ellos se encargan de subirlo. Aquí en el caso de Webtoon, tú eres el que hace todo, o sea, tú subes tu trabajo, tú estás al pendiente de tus estadísticas, de tus comentarios, que a mí es algo que me encantaría que tuviera Central Ficción, el poder tener comentarios o poder compartir el link. Por ejemplo, el que tengo en Webtoon que se llama El Gran Misterio, yo puedo compartir el link en mis redes sociales, entonces es más fácil decirles, mira, puedes leer esta historia aquí.
Y la otra, esa fue para un concurso. Es que a mí lo que más me motiva son los concursos, ¿eh? O sea, de repente sale un concurso y digo, le voy a entrar. Es muy recomendable que entren a concursos porque te obligan a trabajar y a aprender cosas nuevas. Y en este caso, aquí nada más la cosa es que tenías que tener la forma de lectura oriental. Entonces aquí el cómic lo tuve que hacer para que se leyera al revés. Y también es gratuito, ¿no? O sea, también uno lo puede ver en la plataforma Medibank, creo que se llama así. Sí, sí. Que más bien la usan como para subir ilustraciones, pero también se puede subir cómic. Por ejemplo, en el caso de esta plataforma, no me encantó. Se me hace muy complicada, algo lentona, no es tan intuitiva como el Webtoon o el Tapas, que también es otro en el que he tenido la oportunidad de experimentar un poquito, aunque ahí no tengo nada en Tapas, pero alguna vez lo intenté. Y esas dos son súper intuitivas, súper bonitas. Entonces, por ejemplo, yo lo que le he dicho a mis alumnos, si quieren empezar a publicar sus trabajos, pero no tienen el recurso o no han llevado clases de lo que decíamos, ¿no? De diseño editorial, que sí tiene su arte, el diseño editorial tiene su chiste, porque si no mandas a imprimir y sale una cosa espantosa ahí, ¿no? Si no sabes. Se acercan fácilmente a Webtoon y muchas personas pueden empezar a conocer su trabajo. Lo mismo, ahí sí se acercan a ver todas las historias que hay, van a encontrar un montón de estilos diferentes. Hay unos súper bonitos, hay otros que a lo mejor el gráfico no está tan pulido, pero que tienen un montón de seguidores porque la historia es buenísima. Entonces, es todo un mundo ahí, ¿no? Webtoon me ha llamado mucho la atención por eso. De hecho, las instituciones tienen que apoyar este tipo de trabajo, sobre todo es correcto en artistas emergentes. Igualmente me parece correcto en artistas con trayectoria, pero si es mucho trabajo. La verdad es que sí, lo que decíamos, le tienes que dedicar a estudiar, es simplemente como los diseñadores gráficos, que uno dice, oye, es que pues si nada más me hiciste un loguito, ¿por qué me cobras tan caro? Y espérate, me tuve que aventar 4 años y medio de carrera, comprar libros, meterme a cursos. Entonces, aquí pasa un poquito lo mismo, ¿no? Que te puedan apoyar para que tú tengas ese chance de trabajar en algo que te guste, que te apasiona. Ese empujoncito es bien importante. Entonces, lo veo bien, de hecho, lo veo necesario. Y por eso también está padre acercarse a estos concursos que te digo, el caso del FONCA y el PECTA. El PECTA hay para todos los estados. Hay uno que es para jóvenes, ay, se me fue el avión. Hay dos categorías, una para jóvenes y una ya para artistas consumados. Y la de jóvenes es como una beca, te la dan por un año en el caso del PECDA. Entonces te dan cierta cantidad y tú te dedicas a crear. Y eso es bien importante, que el artista, el dibujante se pueda dedicar a crear. En el caso del FONCA está también muy padre porque creo que pueden ser hasta 3 años los que te bequen. Y la idea es que todo esto también a final de cuentas está pensado para crear un patrimonio cultural. Y decíamos, no solamente tiene que ver con la cultura clásica o básica mexicana, sino las aportaciones actuales, las tendencias actuales, y que a final de cuentas es lo que en algún futuro va a quedar como ese enriquecimiento de la cultura, ¿no? O sea, ¿qué ha sido de la creación artística en México durante este tiempo? ¿Qué se ha hecho? Entonces sí considero muy importante eso. Es que la cuestión de las becas es que están ahí y tú las tienes que pedir. O sea, no te tiene que dar pena. Sí, claro, se tienen que poner a concurso porque no le pueden becar a todo el mundo. Entonces, tú tienes que entrar a los concursos y no desanimes
animar la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, lo que ahorita les decía, o sea, he participado 1000 veces en el concurso de pintura y creo que hasta como el quinto pegó, porque hay muchas cosas que intervienen ahí en la selección. Tienes que atinarle a un jurado que le guste tu estilo, o sea, por principio, y que tu proyecto sea bueno. Claro, someterte a estos concursos y ganar una beca quiere decir que tú también adquieres un compromiso y te traen marcando el paso, pero te ayuda mucho también a tu crecimiento, y para el currículum es bien importante. Muchas veces tener estos reconocimientos también le da un plus a tu trabajo, y eso si más adelante, aunque trabajes por tu cuenta o quieres trabajar para alguna empresa, alguna industria del cómic o lo que sea, te puede ayudar mucho, ¿sí? Que haya un aval que diga, sí, trabajó para mí, le di esta beca, y sobre todo si es de gobierno, y cumplió, y ahí están los resultados. Y ahora, como es algo que de todas maneras te gusta, el resultado por lo general es bueno. Que sí he conocido becarios que a la mera hora no hacen nada y sí les tienen por ahí unos castigos importantes en cuanto a lo económico, ¿no? O sea, pues te quitan la beca y casi casi te la cobran. Pero tú no tienes por qué temer si le dedicas tiempo a tu trabajo y lo haces. Y ahora también hay en muchos institutos de cultura de los diferentes estados, también es correcto acercarte y decirles, oye, tengo un proyecto, y ellos tienen sus, también como su, ¿cómo se llama? Eh, Tienen algunos programas, como este que te decía, de la lectura infantil y juvenil. Entonces es válido acercarte, y si tienes un buen proyecto, a veces no a la primera queda lo mismo, o sea, a lo mejor hay que ir varias veces, pero también están obligados los institutos de cultura a apoyar a la cultura y sobre todo a los jóvenes. Entonces, sí, ustedes acérquense y pidan, pero Sí, no les sí. digan que yo les dije. De lo que he hecho, todos me gustan a su modo. Hasta ese que les enseñé, el primerito que está así medio chueco, todos tienen su encanto, todos me han dejado algo. Eh, Va a depender mucho también de en ese momento por qué decidí hacer ese cómic. Traía una idea, traía algún gusto por algún tema en especial. Entonces, en el momento de la producción, como que es lo que te gusta, ¿no? Lo que estás sintiendo en ese momento. Pero posteriormente, ya que lo ves con otros ojos, salen otras cosas ahí que tú dices, oye, esto está padrísimo, la verdad es que sí soy un genio. O al contrario, oye, esto no me gustó para nada, hay que corregirlo. Te ayuda a no integrarlo a futuras producciones. Sin embargo, ahorita de las historias con las que he tenido la oportunidad de trabajar, sí, mi favorita es Mundo Dorado, sin duda alguna. Algo muy especial porque me ha enseñado mucho. Es una historia que me ha enseñado mucho y me ha obligado a perfeccionarme, eh, hasta como persona, como maestra, como artista. Entonces pues sí, sí es mi hijo favorito. Los artistas y los comiqueros sobre todo tendemos a hablar de los cómics como si fueran nuestros hijos, y sí es una relación parecida, ¿no? Entonces sí puedo decir que Mundo Dorado es mi hijo favorito, aunque los demás se sientan. De las motivaciones, desde luego, siempre ha sido que siempre he estado muy cercana al arte. Siempre ha habido un gusto innato por crear, sobre todo el dibujo. Para mí dibujar es la máxima experiencia. En la pintura me gusta mucho meter los colores y las plastas y echarme los toques con el aguarrás, pero para mí la esencia es el dibujo. Eh, entonces, de alguna manera, siempre me ha gustado estar trabajando, estar dibujando. Y tengo una mente un tanto hiperactiva, o sea, siempre estoy pensando en cosas. Si ya me fui a echar un cafecito con mis amigas antes de la pandemia, ya escuché alguna conversación, ya me llamó la atención, ya inventé una historia. Ya vi un cuadro que me gustó, ya inventé una historia.
entonces dejo que fluya, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que más me motiva, que todo esto que traigo en la cabeza lo pueda descargar de alguna manera mediante el dibujo. Es una de mis principales motivaciones. Además de que me divierto, es como contarme una historia a mí misma y ver qué pasa, ¿no? Emocionarme yo misma con lo que hago. Que fue el Mundo Dorado. Sigo con ese. Pero, por ejemplo, en cuanto al tiempo de realización, yo creo que Wotan. Cada página me llevaba más tiempo, pero por la cantidad de detalle que tenía que meter. De nuevo, como estaba pensado para hacer una exposición, tenía que tener mucho cuidado de que todo quedara bien. Ahí no iba a tener chance de meter computadora y corregirlo, cambiarlo, etcétera. Entonces me llevó bastante tiempo. De hecho, me llevó un año hacer eran como 6, 7 páginas. Sí, sí, me llevó bastante tiempo. Bueno, o sea, primero toda la planeación y luego todo el dibujo y el entintado. Son historias bien cortitas y el chiste de esto era que prácticamente una página te cuenta toda la historia. En algunos son 2, 3 páginas, pero son historias así súper rápidas. De hecho, los globos de diálogo no hay, o hay pocos, son más bien cuadros que van narrando la historia. Creo que es más cercano a un cuento ilustrado que a una narrativa gráfica, pero bueno, la idea era meter todos los elementos del cómic, ¿no?